En el siglo de oro 460 a 370 a.C., Hipócrates de Cos escribió un juramento donde recita las previsiones y obligaciones de un buen médico. Fue nombrado el padre de la medicina racional. 129 a 216 después de Cristo. Claudio Galeno hizo grandes descripciones de la anatomía superficial y logró grandes conocimientos sobre el tratamiento de lesiones y heridas. También hizo grandes descubrimientos en la farmacia y en la terapéutica, estableciendo la polifarmacia. En el año 1013 nació en España Abu Qasim, conocido como Abulcasis. Escribió un tratado de cirugía y medicina llamado La Colección. Este fue el texto oficial de cirugías en algunas universidades de la época. En 1590, Zacharias Jensen fue el primero en diseñar un microscopio con un tubo con lentes y fue hasta 1665 donde Robert Hooke construyó uno de los primeros microscopios modernos. En 1592, Galileo Galilei fue el primer investigador en construir un aparato para medir la temperatura, siendo este un precursor del termómetro. Fue Daniel Fahrenheit en 1714 quien construyó el primer termómetro funcional hecho con mercurio. En 1616, William Harvey, quien fue la figura más importante de la medicina en su época, descubrió y demostró la circulación mayor de la sangre. En 1800, el químico Sir Henry Davy usó óxido nitroso, es decir, gas hilarante, para amortiguar el dolor en pacientes con infecciones dentales, pero no se pudo aplicar en operaciones quirúrgicas. Fue hasta 1846 donde William Morton utilizó en una intervención quirúrgica la anestesia. René Laennec fue considerado gran clínico en su época. Inventó el estetoscopio en el año de 1816 y en 1855 el doctor George Carman desarrolló el estetoscopio biauricular. En 1854, Florence Nightingale inicia lo que podía llamarse la enfermería moderna. En 1864, Louis Pasteur descubrió o inventó la pasteurización, salvando millones de vidas al evitar la ingestión de alimentos con microorganismos nocivos para la salud e incluso inventó la vacuna contra la rabia. En 1877, el Dr. Pascual Constanza fundó el Colegio Civil, que en el futuro se convertiría en la Escuela de Medicina de Nuevo León. Ignaz Emanuelis fue el primero en sostener que la fiebre postquirúrgica se transmite durante la exploración física. En 1890 fue cuando se efectuaron medidas como lavado de manos, limpiarse con paños estériles y del uso de guantes. 1890. El Dr. Paul Ehrlich fundaría la quimioterapia moderna. Además, sentaría las bases científicas de la inmunología. En 1895, el ingeniero alemán Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X en su laboratorio de la Universidad de Würzburg, Alemania. Sin embargo, no fue hasta el año de 1913 donde los rayos X se usaron para el diagnóstico de fracturas y cuerpos extraños. En Francia, el Dr. Henri Becquerel fue quien bautizó esta ciencia como radiología. En 1901, el Dr. Karl Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos, descubriendo primero los grupos A, B y AB, y para 1902 sus ayudantes Descatelo y Sturffy descubrieron el grupo sanguíneo O. En 1928 el Dr. Alexander Fleming descubrió el bacilo de la penicilina, debido a la contaminación de cultivos de estafilococos a través del hongo Penicillium nostatum. Sin embargo, no fue hasta 1941 cuando por primera vez se aplicó la penicilina a un humano. En 1952 se inicia la psicofarmacología con el descubrimiento de la clorpromazina por investigadores franceses. Las fenotiazidas y los alcaloides reciben el nombre de neurolépticos. En 1960, John Hunter es considerado el fundador de la patología experimental y quirúrgica. Hizo desarrollar la cirugía como una rama de la medicina científica. En 1967, se desarrolla la tomografía axial computarizada, TAC, que viene a convertirse en un auxiliar para el diagnóstico de los padecimientos del sistema nervioso central. En 1988, el Dr. Carlos Canseco, especialista en alergias, realizó una cruzada a nivel mundial para acabar con la poliomielitis, motivo por el cual fue reconocido a nivel mundial como héroe de la salud.